Hola a todos, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. En esta ocasión realizaremos un refuerzo de todos los contenidos que hemos abordado en la unidad número 1 de la asignatura de lenguaje y comunicación. Así es que los invito a que puedan visualizar este video hasta el final. Cualquier duda o consulta que tengan respecto a la explicación, respecto a una actividad que se hizo, pueden consultarlo a través de los correos electrónicos de las profesoras correspondientes. Comenzamos entonces con la explicación. Comenzamos con el refuerzo de la unidad número 1 de la asignatura de lenguaje. En esta unidad nosotros abordamos la parte textual y la parte de escritura y ortografía. En cuanto a los tipos de texto que abordamos, fueron los textos literarios, que recordemos son todos aquellos textos que nos van a relatar, nos van a contar historias, van a expresar sentimientos, como por ejemplo en el caso de los mitos, en el caso de las leyendas y en el caso de los relatos históricos. Y en cuanto a los textos no literarios, que recordemos son todos aquellos que nos van a entregar una información, nos van a dar indicaciones. Vimos el tema de la carta y también vimos el tema del afiche. En cuanto a la escritura y ortografía, nosotros trabajamos en torno al uso de conectores dentro de una oración cuando nosotros usábamos el ay de exclamación, ahí y el ay, y también trabajamos con la acentuación de palabras, en donde nosotros clasificamos palabras según su acento, aguda, grave, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a comenzar con el refuerzo de estos primeros temas, que es los textos literarios. El primer texto que nosotros abordamos fue el tema de la leyenda. Recordemos que la leyenda es un texto literario, es un relato que se basa en hechos que son reales, como acá aparece, son hechos reales y que también incluye elementos que son fantásticos, hace una mezcla entre lo real y lo ficticio. Y también la leyenda tiene una característica muy particular, que se basa en la tradición oral de los pueblos, significa que se transmite de generación en generación. Como todo tipo de texto tiene cierto elemento que lo conforman como una historia. Los elementos son los personajes, que son muy importantes porque van a ser los que van a crear la historia. Pueden ser personas, animales o cosas que tienen participación directa en la historia. Recordemos algunos de los personajes que abordamos: el caso de la Pincoya, el caso de las leyendas mapuche que también abordamos, etc. Otro elemento son las acciones. ¿Qué son las acciones? Son los hechos o acontecimientos que van a realizar los personajes dentro de una historia. También encontramos como elemento al espacio, que es el espacio, el lugar en donde se realiza la acción. También observamos el mito. ¿Qué es el mito? Se refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales. Por lo general en los mitos los personajes son dioses, semidioses, monstruos, héroes, todos aquellos que van a realizar una acción heroica dentro de una historia. Clases de mito: encontramos los que hablan de la creación del mundo, los que relatan el origen y las características de los dioses, y también los que se refieren al origen y la naturaleza de los seres humanos. También encontramos los relatos históricos. Recordemos qué eran. Estos tipos de textos son aquellos que nos van a relatar en orden cronológico, o sea, por fecha, los sucesos que ocurrieron en un determinado tiempo. Estos tipos de textos nos van a entregar a nosotros datos que son concretos, como fecha, lugares, señalan las causas y las consecuencias de una acción. Por medio de estos textos podemos obtener información sobre episodios, procesos y personajes históricos. Ahora vamos a pasar a los textos no literarios. Dentro de ellos abordamos el tema de la carta. ¿Qué era la carta? Es un tipo de texto escrito que envía un emisor o remitente a un receptor, que se le denomina destinatario. Generalmente la carta consta de una estructura muy particular y muy distinta a otro tipo de texto que lo vamos a visualizar más adelante. Características de una carta.
Las cartas por lo general tienden a ser breve y precisa, se organizan con claridad, concisión, precisión y exactitud. Buscan dar información completa, tienen un vocabulario cortés, muy exacto, usan oraciones que son muy organizadas, no abrevian las palabras, utilizan una puntuación adecuada al sentido de lo que se quiere expresar. Algunas características de acá las vamos a utilizar dependiendo del tipo de carta que nosotros vamos a redactar. Recordemos que hay dos tipos de carta, que es la formal y la informal. Y en base a ese tipo de cartas vamos a utilizar estas características. Parte de una carta. Toda carta consta de una estructura. La primera parte de una carta corresponde a la fecha y al lugar, el saludo, el cuerpo donde nosotros escribimos el mensaje, la despedida y finalmente la firma o el nombre de la persona quien escribe esa carta. También nosotros abordamos el tema del afiche. ¿Qué era el afiche? Es un texto que es persuasivo, que convence a un receptor cuando se le entrega un mensaje con la intención de promover un producto o para invitar a participar en algo. Acá podemos visualizar, y lo habíamos visto en videos y en clases anteriores, el tema del afiche. Acá podemos abordar el tema del cuidado de nuestro planeta Tierra. Vemos que tiene una imagen, un título y también tiene una frase que nosotros ya lo conocemos con el nombre de eslogan. ¿Cuál es el objetivo del afiche? Convencer al público, a las personas o al receptor de una determinada idea. ¿Cuál es su estructura? Posee un título, posee una imagen y finalmente posee un eslogan que es la frase que va a convencer al receptor que está leyendo este tipo de texto. El título. ¿Qué es el título? Una palabra o frase corta que da a conocer el asunto del cual se trata el afiche. Puede ser un título figurativo o también puede ser un título directamente relacionado, específico, muy explícito con el tema del cual se está tratando el afiche que se va a crear. También encontramos la imagen que tiene que ser relacionada con el título y el eslogan. Y finalmente encontramos el eslogan que ya lo conocemos como las frases que son llamativas, convincentes para transmitir el mensaje. Tipos de afiche. Nosotros trabajamos con dos, que era el publicitario y el propagandístico. Los afiches publicitarios, recordemos que eran aquellos que van a convencer a las personas para que adquieran un producto y esto nosotros lo encontramos en los supermercados, en las tiendas comerciales. En cuanto a los afiches propagandísticos, son aquellos que van a modificar una conducta negativa o también van a ayudar a mantener una conducta que puede ser positiva. Acá podemos ver el ejemplo que lo trabajamos en clase relacionado al cuidado del corazón y nos invita a que podamos consumir este tipo de alimentos para que podamos tener un buen funcionamiento de este órgano vital. ¿Por qué es tan bueno leer? ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de texto? ¿Por qué es importante que nosotros leamos? Porque nos hace más culto, o sea, tenemos más conocimiento, mejora nuestra ortografía porque al momento de leer nosotros también vamos visualizando en cómo se escriben ciertas palabras, nos hace más reflexivo, amplía nuestro vocabulario al momento en que, por ejemplo, nosotros estamos leyendo y no conocemos un término, vamos, buscamos el significado y así nos ayuda a poder ampliar nuestro vocabulario. Previene el Alzheimer, nos hace más elocuente, entrena nuestra mente y finalmente también nos ayuda a incrementar nuestra imaginación. Hace que nosotros nos pongamos más creativos. Y les voy a dejar una frase de un niño que lee va a ser un adulto que piensa. En cuanto a la escritura y ortografía, vamos a recordar en primer lugar qué es la ortografía. Es el conjunto de normas que regulan la escritura y establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. ¿Para qué nos sirve la ortografía?
La ortografía nos va a servir para que podamos comunicarnos de la manera correcta, para que podamos transmitir el mensaje de una forma correcta, puesto que si no utilizamos bien nuestro vocabulario, nuestra ortografía, al momento de redactar no utilizamos los signos de puntuación correspondientes, nuestro mensaje no va a llegar de buena manera. En cuanto a la ortografía, nosotros trabajamos en torno al uso de conectores. Los conectores son palabras que nos señalan las relaciones entre las ideas u oraciones y nos permiten organizarlas en un texto, permitiendo la coherencia y cohesión sintáctica. ¿Qué es la coherencia? La coherencia se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto. En cuanto a la cohesión, se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En esto las palabras deben relacionarse entre sí con orden y sentido lógico. Nosotros vimos 4 tipos de conectores. El primero era relacionado a los conectores de causa y efecto. Esto se utilizaba, por ejemplo, cuando nosotros queríamos determinar la consecuencia de una acción. Entre ellos estaba el por qué, por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que. También vimos los conectores de oposición, que eran los que utilizamos cuando nosotros queremos oponer una idea, queremos contradecir una idea, como por ejemplo el pero, aunque, por el contrario, sin embargo. También vimos los conectores de tiempo, que era para indicar el momento en que se realiza una acción, como el caso del conector después, más tarde, antes, entre tanto, luego, mientras, entre otros. Y por último vimos el uso del conector de adición, que se utiliza para añadir una idea, hilar una idea, como por ejemplo el conector y, el conector también, el conector además. También nosotros trabajamos en torno al uso de los tipos de I dentro de una oración. Encontramos el primer I, que es una conjugación del verbo haber, que indica la existencia de algo. Este I se escribe con H, termina con Y. Ejemplo de ello, hay demasiados niños, es todo lo que hay mucha gente en el teatro. Entonces, este I se utiliza para explicar la existencia de un objeto, de una cosa. Ahí, sin H al principio, con H intermedia, es un adverbio de lugar. Se utiliza para indicar la posición o lugar de un objeto, de una persona o de un animal. Ejemplo, ahí está tu cuaderno. Ahí, en la mesa. Me voy por ahí un rato. María vive ahí. Entonces, este lo utilizamos para indicar la posición de una cosa. Ahí. Si nosotros observamos bien, este ahí tiene signos de exclamación. Es una interjección que expresa una emoción. Puede ser de dolor, de alegría, de asombro, sorpresa. Ejemplo de ello, ¡ay! Me apreté el dedo. ¡Ay! Olvidé la reunión con Ana. ¡Ay! Me duele la cabeza. Entonces, este ay lo vamos a utilizar para expresar una emoción. También nosotros trabajamos con la acentuación de palabras. Como sabemos, todas las palabras tienen una sílaba que tiene más fuerza en una de sus sílabas. A esto se le llama la sílaba tónica, pero recordemos que hay palabras que tienen acento, que es la tilde, y hay otras palabras que no llevan acento, pero sí tienen más fuerza en una de sus sílabas. Conozcamos la clasificación de las palabras según su acentuación. La primera de ellas son las palabras agudas. Son aquellas que van a llevar la fuerza de la pronunciación en la última sílaba. Llevan acento ortográfico si terminan en N, S o vocal. Este acento ortográfico nosotros lo llamamos tilde. Ejemplo, canción, lleva acento en la última sílaba. Mujer, embajador. Si nosotros nos fijamos, acá hay una palabra que lleva acento ortográfico o tilde, y estas dos últimas no llevan acento ortográfico, pero sí marcan la voz en la última sílaba.
También los monosílabos se consideran como palabras agudas, ejemplo, sol, té, sal y luz. Las palabras graves. Las palabras graves o llanas llevan la fuerza de la pronunciación en la penúltima sílaba y tienen acento ortográfico si terminan en cualquier consonante menos en la N o en la S. Ejemplo, cráter y cama. Tal cual como lo vimos en las palabras agudas, hay palabras graves que llevan el acento ortográfico o la tilde, pero también existen palabras que no lo llevan, siempre y cuando tenemos que fijarnos en esta regla. Las palabras esdrújulas son las palabras que llevan la fuerza de la pronunciación en la antepenúltima sílaba, pero a diferencia de las anteriores, las palabras esdrújulas sí o sí tienen que llevar el acento ortográfico o la tilde. Ejemplo, médico, miércoles. Finalmente encontramos las palabras sobresdrújulas. Estas son las que llevan la fuerza de la voz en la cuarta sílaba empezando por el final. O sea, última, penúltima, antepenúltima. En esta va a llevar el acento ortográfico. Al igual que en las palabras esdrújulas, las sobresdrújulas siempre, siempre, siempre van a llevar el acento ortográfico o la tilde. Ejemplo, cómaselo, préstame. Esos han sido todos los contenidos que nosotros hemos abordado en la unidad. Los quiero invitar a que puedan realizar este ejercicio realizando estas preguntas, dándole respuesta a su vez. ¿Qué ha aprendido en la unidad? ¿De qué forma nosotros hemos aprendido esos contenidos? ¿Cómo lo hemos realizado? ¿Para qué me ha servido o para qué me va a servir los contenidos que hemos abordado? ¿Y en qué otras ocasiones vamos a usar estos contenidos? Espero que les haya servido la explicación que le hemos otorgado. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en poder consultar con las profesoras correspondientes. Y los invito a que podamos seguir con este proceso y que sigan con los cuidados necesarios en sus casas. Nos veremos en una próxima oportunidad.